Lo primero que quiero decir es que en la primera parte donde se empezó a hacer agricultura comercial en Colombia fue en la región de Villa de Leyva, cuando la presidencia del presidente Andrés Díaz Venero de Leyva. Eso fue como en los años 1700 y pico. Eh, los españoles entonces trajeron el trigo y trajeron los olivos y pero los olivos no los distribuían sino las personas que eran como eh, de buena cuna, de buena clase, de buena casta. Eh, por lo tanto, el cultivo del olivo, pues digámoslo así, en otras formas, nunca prosperó. En el cultivo del trigo, entonces, por las necesidades del trigo, que necesita mucho sol, etcétera, entonces los campesinos empezaron a deforestar toda la región. La región era una región pues de árboles de regular tamaño, que se llama chaparral. Además, los indios, especialmente en Ráquira, cocinaban su cerámica y la cerámica era cocinada, mal cocinada, a bajas temperaturas, muy bajas, con leña. Era cocinada con eso. Esto ocasionó una deforestación absoluta de todas las regiones, de toda esa región. Y entonces también había una figura que a los españoles les entregaban la tierra y en la tierra les entregaban los indios. Se llamaban encomiendas. De modo que los campesinos vivieron en una situación de que eran sirvientes de tiempo completo, pero no eran dueños de la tierra. Lentamente, pues entonces, en virtud de que esas fincas eran muy grandes y la población de Colombia era poca, entonces los campesinos se fueron haciendo las propiedades, pero con una condición de que estaban alejados como del resto de la sociedad. Y pues es una cosa, históricamente ha pasado que los campesinos nunca tienen una formación intelectual activa, intensa, como que no son propiedad de nadie, sino hasta que los quieren explotar. En base a eso, desde siempre se ha conocido que Villa de Leyva, Tinjacá, Ráquira, son unos desiertos o peladeros que se llaman. En algunas partes sí, el desierto está establecido desde hace muchos años. Precisamente en las partes más altas del paseo que fuimos nosotros, cuando subimos las montañas hay unas partes donde tradicionalmente nunca se ha dado ninguna vegetación. Simultáneamente con eso, entonces, en Ráquira se empezaron a crear un convento de los agustinos. Y entonces se llamaba el desierto de la Candelaria, no porque fuera un desierto que no sea la vegetación, sino porque esa región era muy sola. Los indios entonces eran muy reacios a dejarse a hablar con los extranjeros, etcétera. Y las mujeres eran importantísimas y las mujeres eran bastante autónomas y tenían una cosa que se llamaría tal vez en Europa brujas, les auxiliares, brujas y hacían encantos y todas las cosas. Pero nunca se distinguieron así por su agricultura ni por su comercio ni nada en esta región. Mm, simultáneamente entonces la religión católica entonces también ayudaba a los encomenderos a aumentar sus tierras y sus propiedades y la región quedó devastada. La región quedó devastada, razón por la cual yo mirando siempre esa región desde que yo estaba niño, en el año 1966 hice una oferta de compra y nunca me tuvieron en cuenta.
Cuando volví en el año 76, hice la oferta de compra y compré. Eh, Todo el mundo me preguntaba por qué había comprado eso, por qué me estaba tirando la plata. Y pues al principio no estaba muy seguro de lo que era reforestar un suelo. Y me puse a aprender y recuperar un suelo. Y me puse a estudiar. Hay que ver que de la Universidad de Nebraska, de la Universidad del sur de Estados Unidos, de Arizona, me mandaron unos libros muy bonitos, todos referentes a la desertificación, que yo creo que es una palabra que poco se emplea en Latinoamérica aún hoy en día. Mejor dicho, el suelo era bueno, pero lo desertificamos. Para quitar esa situación de suelo malo, entonces se necesitan, y esto es experiencia de muchos años, entonces se necesitan tres cosas para recuperar un suelo. Primero es entonces manejar el agua, manejar el suelo y manejar la vegetación. Mm, Muchas veces pues no es tan fácil, porque de estas tres están pues hay que manejar la gente, y eso sí es muy complicado. Mm, Ahora pues en la cultura nuestra pues se admite que la gente tiene éxito o no tiene éxito de acuerdo con el resultado económico de lo que haga. Eh, Todo el mundo me pronosticó que yo iba a morir muy pobre, que yo iba a ser una especie de pobretón allá de todos esos campos, como una especie de clochard de la sociedad, que iba a ser yo si me estaba tirando la plata cuando estaba en la época productiva y joven. Yo seguí con la cosa. De todas formas, empecé a hacer, a manejar el agua, haciendo represas. Una vez me cobraban algo así como 250.000 pesos por ver la posibilidad de hacer una represa técnicamente en la finca. Yo no tenía esa plata, entonces la hice con 50.000 pesos. Yo contraté una máquina y la hice. Empecé a manejar el agua con represas, y debajo de cada árbol de los que sembraba, hacía hacer un pequeño agujero con agua. Y ese agujero se llenaba con 2, 3, 5 litros de agua. Y entonces logré retener el agua allá, toneladas y toneladas y toneladas de agua. Mejor dicho, en otras palabras, la finca se empezó a mojar. La finca estaba seca. Saben ustedes que el agua tiene dos mecanismos para transitar por la tierra. En una es escorrentía, la que causa toda la erosión de esa región, porque la tierra quedó pelada y en los aguaceros hacían grandes torrentes y se llevaban el suelo. Y la otra es por infiltración. Entonces yo necesitaba maximizar la filtración y minimizar la escorrentía, por eso se hicieron las represas. Por eso, y tenía varias represas, y muchas de ellas se secaron, pero ya no me importa, porque ya las sé hacer muy bien después de 40 años. De todas formas, pues empezó a, a salir el bosque. No pude sembrar sino especies foráneas. Yo hubiera sido un error sembrar especies colombianas o nativas, porque las especies colombianas provenían de un bosque cuando la tierra era diferente, cuando el clima, cuando es posible, por ejemplo, algo así que digan que en Bogotá se daban orquídeas. Y es cierto, se daban, pero entre el bosque. Pero yo no puedo ponerme a sembrar una orquídea en la carrera décima, o en la carrera séptima. De todas formas, empecé a sembrar pinos, y lo primero que llegó fue la fauna. Empezaron a llegar las aves, los pájaros, los conejos, y, y una cosa muy curiosa, pues entonces también zorros. Pero eso toca tenerlo
confidencialmente, porque si no todos los clubes de caza y tiro de la región se van a matarlos allá, y sin ninguna defensa que puedo tener yo por el sitio. Alguna vez encontré al alcalde de Sutamarchán cazando en la finca. Eh, bueno, de todas formas, siguió la cosa. Y repito nuevamente, entonces se necesita manejar la vegetación, el agua y el suelo. Y en base a eso, mandé y se sembraron más o menos 60.000 árboles. Y de los 60.000 árboles más o menos se vendieron ahorita 12.000 árboles de una madera excelente, madera buenísima. Han salido toneladas, toneladas de madera. Yo creo que alrededor de unas 200 toneladas de madera, 300 toneladas de madera. Una madera finísima, porque está en un clima seco y porque no está en pantanos. Los árboles no se dan en el pantano. Y, y ahorita pues me preguntaban que qué quiero hacer con la finca ahorita. Pues ahorita la finca queda deforestada. Yo quiero ver si en 2, 3 años ya la tengo reforestada de nuevo. Y entonces es muy importante para mí pues llenarla de hierbas aromáticas. La finca es el terreno, el paisaje. Se parece muchísimo a los terrenos de Provenza de Francia, la Provence de Francia. Y hierbas de Provenza y de todas las cosas se dan divinamente en la finca. Pronto empiezo yo a sembrar lavanda y quiero hacer una siembra como de unos 100.000 romeros, amarón. Es para tenerlo debajo de los árboles, un sotobosque por debajo del bosque propiamente dicho. Y yo había mandado sembrar como unos 180 romeros y ahí están muy bonitos. Parece que es una planta como con vocación para esa región. Romero, albahaca, tomillo y ají. El ají se da muy bien y de pronto puede que ponga yo una fábrica pequeña de ají. Fuera de eso, entonces, pues, en una forma muy escandalosa, están vendiendo todas las fincas, vendiéndole pedazos a la gente. Y entonces a mí me preocupa eso, que eso es proletarizar el campo. Y es llenarlo de parqueaderos y llenarlo de... pasar la sociedad de un consumo desmesurado y muy altivo. Y pues prácticamente la finca de Marte es la última finca rural que queda allá. Porque el resto las quieren acabar, pero rápidamente. Me preguntaba que qué quería que hiciera y si puedo, me encantaría establecer allá un hospital para enfermos de enfermedades neurodegenerativas, eh, esclerosis lateral múltiple, etcétera. Y todo con las mejores tecnologías y con la mejor cosa. Y también establecer un vivero donde yo pueda reproducir cualquier especie de la flora de los Andes, porque la única forma de dar un mensaje en contra de todos los deforestadores que hay, inclusive hasta al mismo estado, es saber reproducir los árboles en cautividad. La próxima reforestación va a ser una reforestación donde se ensayen todas las comunidades vegetales, se ensaye una especie como de sociología vegetal para que los árboles entonces crezcan más rápido y para que el bosque crezca en diferentes estratos y diferente forma de cómo es una reforestación comercial común y corriente. Esto es todo lo que tengo para decir.